hermanos, vamos a cumplir con puntualidad para no atrasarnos en las siguientes actividades. Bienvenidos a todos. En esta mañana me tocó a mí preparar una lección, entonces vamos a orar, ayúdenme a orar para que el Señor esté con nosotros y Él sea el que habla en nuestras vidas. ¿Te parece? Amado Señor, te damos gracias por permitir que podamos estar un domingo más reunidos juntos como iglesia. Señor, te pedimos que hables a nosotros, que la enseñanza de esta mañana sea de provecho para todos y sobre todo que podamos tener plática, Señor, entre todos nosotros de estos temas, que siga en nuestra boca, que podamos ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta mañana yo elegí el tema de el culto familiar. El culto familiar. Es muy común que en la iglesia moderna no se hable mucho acerca del culto familiar. El culto familiar, como bien lo indica su palabra, no es muy difícil de comprender. Es un servicio que nosotros tenemos, que nosotros llevamos a cabo en nuestra familia. Similar en forma, tal vez, en propósito, al que tenemos aquí nosotros cada domingo, cada día del Señor, pero vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo que la Escritura nos manda, cuáles son los beneficios que tenemos de eso, cuál es el fundamento teológico, bíblico del culto familiar y también en algunas partes prácticas. Entonces, créanme que vamos al final a estar bien claros en este tema, no se preocupen. Entonces, comenzando, me gustaría comenzar por la importancia. ¿Cuál es la importancia de que tú y yo en nuestras casas, en nuestros hogares, tengamos un culto familiar? Bueno, el fundamento principal, el fundamento es el crecimiento espiritual, tanto de nosotros como de nuestra familia y por ende de nuestra iglesia, nuestra comunidad y en un nivel más lejano, nuestra nación. Entonces, la idea de sembrar, de esforzarnos en esto, el trabajar arduamente en estas cosas, no solamente va a modificar nuestras vidas, nos va a hacer de bendición, sino que eventualmente puede llegar a cambiar una nación. Ahí viene la importancia. Tenemos que ver que aunque es una acción pequeña, aparentemente una acción minúscula, puede tener grandes resultados. Entonces, así como marchan nuestras casas, así como la vida en el hogar se lleva a cabo, pues ese mismo reflejo lo vamos a traer a la iglesia. Y así como nosotros somos como comunidad, eventualmente vamos a comportarnos en la sociedad y la sociedad puede cambiar. Bueno, yo sé que tal vez no es el único factor, eso también es claro. La gran mayoría de nosotros, y yo me incluyo, no tenemos una instrucción tal vez muy concienzuda acerca del culto familiar. Y sin embargo aquí estamos y funcionamos y Dios nos usa y tenemos unas vidas que han salido adelante y saldrán adelante, por supuesto. Esto lo digo porque pues no es una regla de oro. No es que forzosamente tiene que ser así y si no es así Dios no va a estar con nosotros para nada. No es tampoco un proceso único por el cual vamos a poder guiar a nuestros hijos o guiar al hogar, pero sí es muy importante. Entonces, también hay que reconocer que todo lo que sale espontáneamente en nuestros hogares, día a día, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas,
con nuestros hermanos, con todas las personas que nos desenvolvemos, va a venir y va a terminar afectando en la percepción que muchos pueden llegar a tener de Dios. Entonces, he ahí el propósito, o bueno, más bien la importancia de comportarnos como cristianos. Y bueno, tenemos ejemplos también de que a través de la historia Dios ha usado el culto familiar para poder traer avivamiento a las iglesias. Personas más comprometidas con el Señor, personas más expectantes de lo que Dios hará y sobre todo personas que han puesto en práctica lo que escuchan cada domingo. Pues vamos a irnos al fundamento teológico entonces. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Tenemos aquí algunas citas y me gustaría comenzar con uno de los fundamentos que pues es necesario comenzar por aquí, por la naturaleza de nuestro Dios. Sabemos que una de las verdades sobre las cuales la fe cristiana y sobre todo la fe reformada se cimenta es en nuestro Dios trino, un Dios trinitario que ontológicamente son tres personas en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Efesios 3, en Efesios 3, 14 y verso 15, por favor, vamos a encontrar ahí que, bueno, Pablo dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vemos aquí que cada familia que hay toma su nombre. ¿De quién? Del Señor Jesucristo ante el Padre. Entonces sabemos nosotros que la comunión perfecta entre Padre, Hijo e Espíritu es algo que en la misma creación se vio reflejado. El diseño de la familia desde el principio vemos que está influenciado por esa comunión perfecta que hay entre los miembros de la Trinidad. Entonces, lo que tú y yo tenemos como familia, pues es el producto de algo que Dios instituyó y que es un reflejo de quién es Él. Yo sé que no es muy claro tal vez este fundamento de la Trinidad, pero no podemos pasarlo por alto, porque por esencia, por diseño, tú y yo tenemos esta necesidad de formar lazos, de tener esto que nos une y en esta necesidad que hay también de tener, de compartir, con nuestros seres queridos una comunión santa. Eso es algo de la esencia del mismo Dios. Pero bueno, creo que va a quedar mucho más claro cuando lleguemos a los mandamientos, a la parte que tenemos que es de representación. Los padres representan a los hijos. La eternidad, desde la eternidad, las tres personas de la Trinidad decidieron crear un mundo en el que se pudiera representar. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que pudiéramos participar era uno de esos propósitos. Como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan 1, 3. Vamos a ver lo siguiente. Voy a ir yo en mi Biblia para poderme ajustar al tiempo en el que estamos todos. Primera de Juan 1:3 dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Viene lo importante: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es importante aquí
recalcar que el apóstol Pablo está hablando de una comunión. Esta comunión a la que Pablo hace referencia en el idioma original en el que fue escrito, en el griego, usa la palabra koinonía. Creo que es una palabra que muchos han escuchado y se refiere a una relación íntima, una relación compartida entre los creyentes que hay entre nosotros y Jesucristo y el Padre. Entonces, de esta manera vemos que nosotros fuimos creados con ese propósito, de poder tener una relación entre Dios y nosotros. El pecado vino, se interpuso en medio y evita que nosotros podamos tener comunión con el Padre, pero fue gracias a Jesucristo que hoy en día podemos nosotros tener libre acceso a nuestro Padre. Y no solamente nos vamos a quedar en la representación, sino que tenemos ejemplos en los que, el Antiguo Testamento nos muestra esto. Adán y Eva, por ejemplo, vemos primeros capítulos de Génesis, ellos adoraban a Dios, aun cuando desde que estuvieron ahí en el jardín, donde fueron puestos, ellos adoraban a Dios. Sus hijos continuaron haciéndolo. No tenemos con exactitud en qué momento ellos aprendieron, pero tenemos la conclusión. Vemos a Abel, vemos a Caín ofreciendo, levantando ofrendas hacia Dios. Había una comunión entre los primeros hombres y Dios. ¿O qué me dicen, por ejemplo, de Noé o de Job? Que ellos ambos ofrecían sacrificios y plegarias por sus hijos. Recordemos que Job decía, no, yo voy a ofrecer, no lo decía él, ¿verdad? Se decía de él, que ofrecía sacrificios y ofrendas por si acaso alguno de sus hijos hubiere cometido mal. Y Abraham, tenemos también que fue un padre de fe, fue un padre de multitudes de naciones al que Dios le cambió el nombre. Y es importante e interesante ver cómo Dios se expresó de él. En Génesis 18, este es bien importante. En Génesis 18 vemos, Génesis 18, verso 19, sabemos y entendemos que Dios le bendijo porque Él sabía, Dios sabía lo que vamos a leer ahorita. Génesis 18, 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham no se iba a quedar con la información él mismo, sino que él la iba a transmitir a todos los que siguieran después de él, a sus hijos, a sus generaciones. Otro ejemplo lo tenemos en Josué. Recordemos también Josué en capítulo 24. Josué fue muy enfático cuando él dijo que él y su casa habrían de servir al Señor. No era una opción, no era una posibilidad. Leemos en Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más vemos aquí al Padre siendo una representación para sus hijos. Vemos a la cabeza del hogar, al patriarca, al líder, siendo representación ¿de quién? De sus hijos. Y todo el término de la economía de la era de Moisés es acerca de generaciones. Si abrimos nuestras Biblias y vamos al libro de Números, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar ahí? Y esta es la generación
y encontramos a fulano que tuvo a tal y a tal y a tal y a tal hijo, y ellos engendraron a fulano y a mengano. Entonces todo el libro de Números nos muestra a nosotros específicamente esto, que Dios tuvo una relación con su pueblo en la cual las familias, los términos de la familia y el liderazgo eran muy importantes. Es una verdad que tenemos por toda la Escritura. Y tal vez uno de los puntos más importantes para comenzar es meditar en las palabras que tenemos en el Shema Israel. Deuteronomio 6. Esta oración es muy importante, sumamente importante. En los tiempos previos al Nuevo Testamento, después del exilio, después de la destrucción del templo de Salomón, perdón, después de que Dios se apartó del pueblo y que hubo un silencio de 400 años y que el pueblo no tenía dónde adorar, comenzaron a formar el sistema de la sinagoga. Y en esa sinagoga lo que se hacía, entre una de las cosas más importantes, era recitar esa oración que entendemos ahí. Esa oración es conocida como el Shema Israel. Entonces, Shema Israel, perdón. Y esa oración lo que dice es, creo que todos lo han escuchado alguna vez. Deuteronomio 6, en los versos del 4 al 9, dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es algo que el pueblo judío comprendía. Jesús, cuando vino a este mundo, hecho hombre, Él vivió esto. Él nació en tiempos de la sinagoga. Esa es una tradición que no solamente quedó con los judíos, sino que fue adoptada por la iglesia primitiva. El recordar constantemente estas palabras, que no se te olviden y que las digas a tus hijos y que cuando te levantes y cuando salgas en el camino y que las escribas en los postes, en las paredes. ¿Para qué? Para que constantemente las estés recordando. Ese es el mandamiento que encontramos en la Escritura. Que nosotros nos preocupemos por recordar estas cosas a nuestros familiares. Por recordar estas cosas con nuestros seres amados. Y lo que Dios espera de nosotros es lo que Dios esperaba de Abraham. Que tú y yo vamos a continuar enseñando esto que se nos fue revelado a los demás. Comenzando con nuestra propia casa. Entonces, hago una aclaración, yo no soy padre todavía, pero soy esposo, soy cabeza de familia y igualmente este mensaje es para mí, porque también tengo mucho por hacer, pero con el favor de Dios vamos a poder cumplir con lo que Dios manda de nosotros. Entonces vamos a pasar, continuando con el fundamento teológico al Nuevo Testamento. No voy a tomar mucho tiempo para ir más a lo práctico, pero encontramos que la iglesia del Nuevo Testamento, pues no solamente hizo mención a esto, sino que reiteró la promesa de Abraham. En Hechos 2:39, por palabras de Pedro, Hechos 2:39, tenemos lo siguiente.
porque para vosotros es la promesa, dice Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la promesa que recibimos nosotros, mis hermanos, no es solamente para nosotros mismos. No me tengo que quedar yo con el conocimiento y ya, sino que tengo que procurar que estas promesas que Dios nos ha dado sean transmitidas a las demás generaciones, a nuestra familia. Pablo también indicó algo muy parecido en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 encontramos ahí algo muy importante. Vemos que la fe de uno, del padre en este caso, o de la madre, de la esposa, va a servir también, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí entramos en el terreno del pacto, mis hermanos. Nosotros creemos que nuestros hijos pertenecen al pacto de Dios. Y eso no significa que gozan de la salvación en automático, porque no, la salvación es personal. Mas, sin embargo, ellos están bajo la cobertura del pacto. ¿Qué significa eso? Que gozan de todos los beneficios y privilegios que la iglesia otorga. ¿Y cuál es uno de los privilegios más importantes? La instrucción en la palabra del Señor. Así como hemos visto, instruir en todo momento, en la casa, al acostarse, al levantarse, al salir en los caminos. Eso, la misma escritura nos lo dice y lo conocemos. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte del mal. Entonces, uno de los privilegios que goza una persona que pertenece al pacto es el tener acceso a estas bendiciones, a la palabra escrita, hablada, predicada, instruida. Eso es nuestro mandato, mis hermanos. Yo sé que de aquí pueden salir muchas preguntas, muchos otros temas, pero de manera general podemos concluir que esta doctrina no surge solamente de hombres, sino que está basada en los principios bíblicos que tenemos en la Escritura. Y no nos quedamos ahí. Vemos que también en Efesios 6, la iglesia del Nuevo Testamento, como nosotros que somos bautistas, que bautizamos a los hijos, tenemos nosotros también esa idea de que los hijos son miembros del cuerpo. Hijos, Efesios 6, 1 a 4. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que se espera de nosotros. Y tal vez lo has hecho o lo hicieron con nosotros. Vuelvo a reiterar para las personas que no están aquí desde el principio. Esto que estamos hablando hoy sobre el culto familiar no es una exclusividad en la manera en cómo guiar o instruir a tus hijos. Pero sí es una herramienta muy poderosa que ha sido de bendición para la iglesia. El tener reuniones familiares en casa. Y vamos a llegar al punto práctico. Ya vamos para allá. Otros ejemplos más. Timoteo, el joven Timoteo. La escritura la encontramos en 2 de Timoteo 3, 15. Vemos aquí que él tuvo un beneficio por su madre y por su abuela, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. También en 2 Timoteo 1:15 encontramos que Pablo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas bien importantes. Número uno, encontramos que Timoteo fue instruido y conocía las escrituras desde su niñez. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo un niño puede conocer la escritura? Pues la respuesta la tenemos en el verso que acabamos de leer. Que fue una fe no fingida, que habitó primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Y por tanto concluimos en que esas dos mujeres fueron parte de la formación inicial, la formación siendo un niño de Timoteo. Entonces tenemos aquí la necesidad que tenemos de la instrucción concienzuda de nuestros hijos. Y no solamente eso, la segunda parte y muy importante es que Pablo dice que estas escrituras que Timoteo conoció en su niñez contienen aquello que puede hacerlo salvo por fe en Cristo Jesús. Pablo en ningún momento dijo que él desde la niñez fue salvo, que él desde la niñez recibió. No, él dijo que él recibió la instrucción de la palabra que contiene aquello que puede llevarlo a la salvación. Muy importante esto. Y podemos seguir con los ejemplos. Tenemos a Cornelio, tenemos a Aquila, tenemos a Priscila. Hay mucho más por indagar, pero eso es nuestra tarea. ¿En dónde veo yo en la Escritura? Piensa, medita esta tarde en la Escritura, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde encuentro yo la instrucción de padres a hijos, la instrucción familiar? Y créeme que hay más. Pero no me gustaría llegar a lo práctico sin una advertencia. Y es dura la advertencia. Jeremías 10:25. Jeremías 10:25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Las familias que no oran, mis hermanos, las familias que no invocan el nombre de Dios, que tal vez vienen a la iglesia y que participan de la comunidad y que reciben ciertos beneficios por estar en la iglesia, pero que en su vida privada no oran y no invocan al Señor, son considerados igual a los paganos. Y no queremos eso en nuestras vidas. Yo no lo quiero para mi vida. No quiero que al final de mis caminos el Señor diga, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Entonces, con esta advertencia, aunque dura, necesaria, necesitamos poner manos a la práctica. Comenzar, si no lo haces hasta el día de hoy, comenzar a invocar el nombre de Dios y a orar continuamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar en nuestras casas. Entonces, llegamos a la parte práctica. No hay mucho que decir aquí. Bueno, hay demasiado, pero no hay mucho escrito. La parte práctica. ¿A qué nos referimos cuando decimos tener un culto familiar? Primero, hay elementos que tenemos que considerar. Vuelvo a repetir, el culto familiar no es más que una reunión programada, preparada, en la que se lee la Escritura, en la que se ora a Dios, en la que también
se puede cantar a nuestro Dios y que se convierte en un hábito de nuestras vidas. Tenemos primero algunos elementos que son preparativos. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos establecer un culto en nuestras casas, es orar previamente. Pedirle al Señor su dirección. Pedir en privado la dirección del Señor antes de que el culto comience. Y planificarlo. Tener bien definido. Voy a hacerlo tal día, tales días, a tales horas. Encontrar un momento perfecto para que podamos participar todos los miembros de la casa. Y bueno, lo común, ¿no? Tener Biblias. Si vas a cantar y pues conseguir un himnario es una buena idea. Hay himnario, el himnario que tenemos, el Celebremos, tiene una aplicación en Android que tiene los himnos y las melodías, algunas también. Entonces, por ese caso no hay pretexto. Podemos pensar en tratar de quitar los distractores. Si en ese momento vamos a dedicarnos a leer, a orar a Dios, pues vamos poniendo en mudo el teléfono, vamos cancelando los recordatorios o no dejando la olla con los frijoles prendida en ese momento, sino apartando ese tiempo y con conciencia, ser sensibles al horario y decir, voy a dedicar este tiempo al Señor. Y bueno, ¿de qué se compone el culto? Normalmente son 3 los pilares y el primero es obvio, la lectura y la instrucción bíblica. Primero, antes de avanzar, saber que esto no tengas en tu mente algo demasiado extendido, demasiado preparado. Tiene que ser algo natural, algo que no te tome más allá del tiempo que un niño puede comprender. Pero si lo hace, pues gloria a Dios. Pero podemos comenzar con 10 minutos. 10 minutos de tu día no es mucho. 10 minutos se van volando. 2 canciones de tus canciones favoritas son 10 minutos. Así de sencillo. Entonces, si tengo niños pequeños, ¿cómo le voy a hacer si tengo niños chiquitos? Bueno, se pueden leer algunos pocos versículos. No tienes que ser un teólogo estudiado que se meta a la profundidad. Para eso hay muchas herramientas. Pero lo que sí podemos hacer es memorizar versículos. Y conocemos y hemos visto que un niño es capaz de memorizar. Simplemente la iglesia, ya no estoy seguro si la iglesia del Mesías en Michigan, pero al menos sé que la iglesia donde sirve el hermano Elías Anderson tiene niños memorizando versículos. Y es padre, es algo bonito, es algo que sirve. Recordemos el Shema Israel. Esto es, Jehová uno es, y no te apartes, y día y noche la palabra. Y memorizarlo es una manera muy práctica. Ahora, si tú no sabes qué hablar, si tú no sabes qué decir, bueno, tenemos nosotros material. Tenemos nuestras confesiones, nuestros catecismos. El catecismo, por ejemplo, el catecismo menor, fue creado pensando en los niños. Aunque es extenso y profundo, está pensado en un niño. Un niño puede comprenderlo. Pero bueno, nuestro catecismo de Heidelberg es perfecto también. Podemos dedicarnos, tal vez, a ir poco a poco, tratando de comenzar de lo básico. Y las preguntas de un catecismo son especiales para eso. ¿Cuál es tu consuelo? ¿Qué es la oración? ¿Por qué tienes que hacerlo? Todas nuestras preguntas están ahí. Ahora, si hay niños más grandes, bueno, tal vez es buen momento para utilizar los proverbios. El libro de proverbios es
especial, porque está repleto de sabiduría. Podemos usar devocionales. Hay libros de devocionales. Aquí tengo uno yo como ejemplo. Esta es una chequera de la fe de Spurgeon. Y aquí viene como un almanaque todos los días del mes, del año, perdón. Y cada día trae una meditación en un versículo. Todas estas herramientas nos sirven. Lo que no podemos hacer es crear un pretexto y decir, no, es que yo no sé qué voy a enseñar. Bueno, acércate al pastor, acércate con nosotros. Yo sé que muchos hermanos te van a poder instruir. Si no es directamente, tal vez con un libro, literatura correcta, que sabe que no va a guiarte por malos pasos. Los credos, las confesiones, memorizar los catecismos, todo eso es importante. Y todo eso lo podemos hacer y lo debemos hacer en nuestra vida diaria. ¿Qué mejor hacerlo en comunión con nuestros seres amados? Y algo muy importante, mis hermanos, prepararnos para el culto público del Día del Señor. Pongo un ejemplo. El pastor Zacarías dice, hoy estamos viendo Efesios 4, del 1 al 8. La próxima semana vamos a leer los versos 9. Yo tengo mucho ánimo de predicar esos versos. En casa, ¿sabes? Vamos a leer Efesios 4, los próximos versos, y preparar nuestro corazón y prepararnos para recibir el día del Señor con entendimiento. Entonces, todo eso se puede hacer. Se puede leer por la mañana, se puede leer por la noche. Puedes escoger pasajes específicos de acuerdo a la ocasión. Si es tiempo de Semana Santa y todo el mundo está hablando de eso, bueno, sería un excelente momento para profundizar en la pasión de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Y así, las ideas pueden ser infinitas. Yo solamente te estoy dando algunos consejos prácticos. Pero sí algo importante es que debe de involucrar a cada miembro de la familia. Mientras él sepa leer o ella, puede participar. Puede participar. Tiene que haber claridad, diálogo, preguntas, respuestas. Si tienes recibes una pregunta que no tiene la respuesta, pues no necesitas responder en el momento, pero puedes apuntarlo y estudiar. O venir, preguntar con el pastor, con alguno de nuestros hermanos, y podemos apoyarte con eso. Pero lo importante es que lo hagamos un hábito, que hagamos de la lectura un hábito. Obviamente tenemos que mantenernos sanos doctrinalmente hablando, con reverencia, hacerlo siempre considerando que el llegar a la palabra de Dios es llegar con nuestro Creador. Entonces, lo que nosotros recibimos de la Escritura, lo que nosotros hacemos aquí en un domingo, no solamente es adorar, el venir y levantar nuestras manos y cantar. No, adorar es escuchar la palabra también, recibir la instrucción, el escuchar lo que Dios tiene que decir a nosotros, eso también es una forma de adoración. Y la clave de esto es hacerlo también en nuestras casas. ¿Qué otro elemento tenemos? La oración. Bueno, todos necesitamos orar cada vez más. Yo creo que nunca va a haber un punto en el que nos cesemos de orar. Aquí, pues, tiene que ser breve, simple, aunque no superficial. Hay un problema que muchas veces el culto familiar se ha convertido en vamos a bendecir los alimentos en la mesa antes de comer. Señor, bendice sus alimentos, ayúdanos, que no nos hagan daño. Gracias por proveer y bendice al cocinero o algo adicional. Amén. Y ese es nuestro culto familiar. Entonces, la idea es cambiar de eso
a cambiar a algo más elaborado, más preparado. Y no con el propósito de decir, ay, yo lo hago así, o crecer en nuestro orgullo, no. Con el propósito de instruirnos a todos y de ponernos al corriente con nuestro Dios. ¿Ok? No hay que ser repetitivos, que sea siempre lo mismo, porque eso, pues a la larga puede causar molestia. Y bueno, nuestra oración, podemos usar modelos de oración. En la Escritura hay infinidad de oraciones excelentes. En los Salmos, en el Nuevo Testamento, oraciones de Pablo, de Pedro, de muchos hombres de Dios. El mismo Jesús con el Padre Nuestro. Es un ejemplo excelente. Vemos que hay confesión, que hay petición de perdón, que se intercede por otros, que se dan las gracias. Todos esos puntos de las oraciones, nosotros en nuestro hogar debemos de irlos practicando. Bueno, voy a ir por tiempo avanzando a lo que es el canto. Tenemos nuestro himnario. Si hay otros cantos que te encantan y que son bíblicos, adelante. Ahí no hay una objeción. En el punto, como no es un culto público, un culto en el que la comunidad está siendo guiada por otros, no hay un límite en lo que tú quieres hacer. Si tú quieres cantar media hora, si tú quieres orar media hora, si tú quieres tener una lectura de 1 hora en tu casa, adelante. No, nadie te va a venir a decir qué puedes hacer en tu casa. Estos son solamente consejos prácticos. La imagen que viene a veces a mi mente de un ejemplo que tenemos de nuestro pastor Zach y su familia es el cantar himnos y a veces leer la escritura. Después de la comida, ¿qué hacen los Anderson? Como muchos saben, cantar, cantar. Y eso es una parte de su culto público, de su culto privado, perdón, su culto familiar. No lo es todo, porque ellos tienen su tiempo devocional en privado, a solas. Pero sigamos el ejemplo, sigamos estos buenos ejemplos, estas buenas prácticas y recordar, son más importantes, son más beneficiosos 10 minutos constantes que media hora, 40 minutos que eventualmente vas a abandonar. Esto es como el gimnasio, como las dietas. De nada te sirve ser riguroso y matarte de hambre si en una semana ya vas a decir ya no quiero, ya me rindo. Pero mejor poco a poco. Empecemos poco a poco, mis hermanos. Poco a poco. Teniendo tiempos en familia, instruyendo a los hijos y adorando a nuestro Dios. Y bueno, después del culto podemos orar, podemos bendecir a la familia. Siempre hay muchas cosas por hacer. Estos son solamente guías prácticas. Y quiero terminar, mis hermanos, con algo muy importante. Hay muchos beneficios. Los beneficios, este era mi tercer punto, pero creo que era más importante el dejar claro que no era un invento de hombres. Hay bienestar en la familia. Hay satisfacción en un padre el saber que sus hijos van por el buen camino. Hay crecimiento espiritual. Voy a leer una cita de Spurgeon, que él, fíjate, recordaba claramente cómo su madre oraba por él así. Escuchen la oración que tenía la mamá de Spurgeon. Señor, tú sabes que mis oraciones no son tú sabes que si mis oraciones no son contestadas mediante la conversión de Charles, estas mismas oraciones testificarán en su contra en el día del juicio. Charles dijo que la idea de que las oraciones de su madre testificarían en su contra en el día del juicio aterrorizaban su corazón. Entonces, que seamos así, mis hermanos. Que seamos peleando por nuestros hijos, por nuestros familiares. Y si hay personas en la familia que no son creyentes, mejor aún.
porque tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio, de dar el ejemplo con nuestra vida. Y repito, como al principio, el culto familiar no va a ser el trabajo solo, porque tú puedes tener el mejor culto familiar y las mejores devociones, pero sin el día a día, tu vocabulario, tus acciones, tus palabras predican lo contrario y no predican a Cristo, pues poco provecho va a tener. Entonces, hasta ahí el día de hoy, mis hermanos. Si hay algunas dudas, es tiempo 3 minutos de preguntas y respuestas. Como yo sé que probablemente suenan las preguntas, tengo algunas preguntas aquí. ¿Qué pasa si, salud, no tengo tiempo? ¿A qué horas voy a agarrar un momento en el que todos podamos estar unidos? Bueno, segunda de Timoteo 3, 4, 5 dice: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay muchas cosas que puedes quitar y reemplazar con este tiempo de culto. Yo puse el ejemplo de 2 canciones, 10 minutos, 3 tal vez. Pero si fuera un episodio de una serie de 45, 50 minutos, ya tenemos ahí un tiempo. O si fueran media hora de hacer scroll en Instagram, Facebook, TikTok o alguna red social, ahí tenemos otro punto. O tal vez 20 minutos que estás como sonámbulo después de despertar y que todavía no decides si te vas a poner una chancla o no, o si vas a ir a cepillarte o no. Podemos programarnos, hermanos. Podemos programarnos y debemos. Busquemos al Señor en esto. Busquemos al Señor en esto y que Él nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos.